Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal de ZFans Productions. El día de hoy pues les traigo el iceberg del Chavo del 8 que me pidió un suscriptor que lo hiciera. Y pues sin nada más que decir, no tengo más palabras y vamos con el video, a la reacción. El Chavo del Ocho es el show de comedia más importante en nivel México. La popularidad que este alcanzó fue tal que la serie tiene reconocimiento incluso a nivel mundial. Ya conocemos la metáfora del iceberg. Arriba veremos datos conocidos, pero conforme avanza el video, estos se van poniendo más turbios. Suscríbete, hacemos icebergs todas las semanas. Sin nada más por agregar, comencemos. Sos el Chavo es un meme que comenzó porque a un streamer conocido como Bananiro le preguntaron que si él era el Chavo, lo cual le molestó pues lo hizo perder en el videojuego Pepsi Man. Desde entonces a casi todos los streamers les comenzaron a preguntar si ellos eran el Chavo. Incluso alguien se hizo un canal de YouTube llamado Sos el Chavo, en el que recopila todas las reacciones de streamers a los que les han llegado a preguntar si eran el Chavo. El Chavo Curset fueron memes que comenzaron a surgir a raíz del shitpost, después de que se popularizara el meme de Chavito, ni con todo el dinero del mundo podré vencer el cáncer. Esto sería solamente el inicio de una oleada de memes en los que se imitan las voces de los personajes del Chavo, tales como el de Ayúdame Chavito, me persiné al revés. El Chavo en Smash fue una broma realizada por el canal Loco Damián, en la que por Día de los Inocentes hizo creer a muchos en internet de que el Chavo del 8 iba a estar en el roster de Super Smash Bros. Ultimate, haciendo una presentación, un tráiler de personaje, un remix y finalmente culminó con un video en su canal en el que habla respecto a que el Chavo del 8 estaría en Smash, incluso haciendo una cuenta llamada Nintendo México para así hacer la broma más creíble. El Chavo Metalero es un hombre llamado Phil Claudio González, de origen argentino, y es que en 2020 se haría viral una foto de él por su parecido físico con Roberto Gómez Bolaños, así obteniendo el nombre de El Chavo Metalero. En un inicio, él se lo tomó con humor, incluso compartía sus memes favoritos. Sin embargo, él comenzaría a señalar que la imagen del Chavo Metalero le comenzaría a afectar a él personalmente y a su banda. No obstante, recientemente comenzaría una serie en YouTube llamada El Pibe, la cual aún continúa en emisión, y esta cuenta la historia del Chavo del 8 regresando a la vecindad. El Chavo del 8 ha tenido algunos videojuegos tales como el Chavo Kart, el cual era una copia de Mario Kart, el Chavo Wii, el cual era una copia de Mario Party, adaptaciones de los anteriores para móviles y bootlegs, es decir, juegos no oficiales pero basados en franquicias populares. Algunos malos, que son copias descaradas por ejemplo de Mario, y otros más decentes como Street Chávez, el cual es un título de peleas que tiene a personajes del Chavo. Character AI es una ponía donde puedes... Una disculpa chicos, no sé por qué pasó. Una disculpa, no sé por qué pasó ese comercial, pero continuemos de una vez. El Chico del Barril es un video realizado por Enchufe TV, en el que hacen una parodia del Chavo dándole un giro para que en lugar de que fuese como una comedia, fuera como una película taquillera de acción. Esto hizo que Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, solicite que el video fuera eliminado de YouTube.
No obstante, parece que se llegó a un buen acuerdo, pues en un comunicado, Andrés Centeno, el portavoz de Touch Films, la compañía que está detrás de Enchufe TV, dijo que estaba en diálogo con Televisa para arreglar esta situación. Y podemos concluir que efectivamente se arregló, pues el video en cuestión sigue disponible en YouTube. Luis Carlos Ávila es un periodista colombiano mejor conocido como experto en Chespirito. Él se volvería un meme, pues se viralizaría una imagen en la que se le puede ver al mismo en una foto en el funeral de Chespirito con una camisa que dice "El Chavo vive", pero realmente, según contó en el podcast Café Infinito, la imagen que se volvió tan viral fue hecha así por la televisora, pues según cuenta Luis, él fue llamado como experto en Chespirito porque la televisora no sabía cómo nombrarlo y lo nombraron como Chespiritólogo, apodo que más tarde mutaría en experto en Chespirito, haciéndolo ver como un fan obsesivo y no como un periodista profesional. Al youtuber Washingo también comenzaron a decirle experto en Chespirito, pues en el año 2018 ambos compartían características como tener lentes y tener el cabello rizado. Finalmente, esta entrevista en Café Infinito suscitaría una petición de change.org, en la que se hace la petición de que Luis Ávila haga pública la entrevista que le hizo Noticias Caracol. Tangamandapio existe, y eso es algo que muchos se preguntaban debido a la frase célebre de Jaimito el Cartero. Incluso, tanta era la mención de Tangamandapio por este personaje que en el año 2012 crearon una estatua de 1. ¿Tangamandapio? ¿Dónde había escuchado esa palabra antes? Ah, sí, ya me acordé. En Deadpool and Wolverine lo dicen, pero en el doblaje, porque en inglés lo dice diferente. Pero bueno, mejor continuemos. 7 metros de Jaimito el Cartero. Este es un canal de YouTube dedicado a las animaciones. Este se centraría en animaciones realmente perturbadoras de la serie del Chavo del Ocho. No obstante, no pondré clips de sus videos, pues según pude investigar, su contenido ha sido strikeado por YouTube por lo fuerte que puede llegar a ser, y además recibió reclamos por parte de Televisa. Historias del Ocho fue un corto animado realizado por Grupo Chespirito, el cual fue muy mal recibido debido al diseño de personajes, el cual era malo, los escenarios, los cuales son casi monocromáticos, en este caso el fondo totalmente verde con diferentes tonalidades del mismo color. Los sonidos son sonidos gratuitos de internet, etcétera. El corto haría que la gente molesta fuera a la cuenta oficial de Historias del Ocho a spamear no por del Chavo. En el año 2014, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, sería demandado por la utilización de canciones que no le pertenecen, pues la música de la apertura inicial del Chavo del Ocho era un remix de un soundtrack compuesto por Beethoven, pero en lugar de usar instrumentos musicales, los sonidos del remix que escuchamos en El Chavo del Ocho está compuesto por arreglos hechos por computadora. Existe una escena que sucedió después de que Don Ramón regresara a la vecindad, pues él se había ausentado de la serie por algo que te contaré más adelante. Lo que pasó es que se reencontraría con su hija la Chilindrina, y para esto, supuestamente María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a la Chilindrina, no se le había avisado respecto al regreso de Don Ramón, por lo que supuestamente la reacción de esta escena es real y no fue actuada. El 18 de marzo de este año se dio a conocer un proyecto que saldría de parte de Eugenio Derbez, en colaboración con Grupo Chespirito. En este podemos ver al Chavo del Ocho, el cual obviamente mediante computadora lograron poner la cara de Roberto Gómez Bolaños a un actor.
Este, desde una televisión, se dirige a Eugenio Derbez, refiriéndose a él por su nombre. Esto haría que hubiera muchas teorías respecto a qué podría llegar a ser este teaser. Algunos dicen que será una nueva serie del Chavo del Ocho, aunque tal parece que todo apunta a que será una serie biográfica en honor a Roberto Gómez Bolaños. Sea lo que sea, lo descubriremos este 24 de marzo. El Chavo del Ocho tuvo un éxito gigante en Brasil, siendo uno de los países donde más cariño se le tuvo a la serie, llegando a tener 4 doblajes, y es que los doblajes estaban adaptados para el público brasileño con modismos, es decir, frases típicas, e incluso se cambiaron locaciones. Por ejemplo, la vecindad, en lugar de estar en México como en la versión original, supuestamente en la versión portuguesa estaría en Sao Paulo, una ciudad de Brasil. Además, los personajes se llamaban de manera diferente. El Chavo se llamaba Chávez, Kiko sería Chico, Don Ramón se llamaría Seu Raimundo, Doña Florinda se traduciría como Dona Florinda, la Popis sería Apopis, Profesor Girafales se traduciría como Profesor Girafales, Señor Barriga como Seu Barriga, Ñoño se pronuncia igual pero se escribiría con NH. Doña Clotilde se traduciría como Dona Clotilde. Y finalmente la Chilindrina como Chiquiña. ¿Sabías que realmente la mayoría de nombres de los personajes del Chavo del Ocho no son los que comúnmente utilizamos para referirnos a ellos? Es decir, el Chavo lógicamente no se llama Chavo, pues Chespirito, en su libro lanzado en 2006 titulado como Sin querer queriendo, aclara los nombres reales de algunos de los personajes de la vecindad. Por ejemplo, el verdadero nombre del Chavo sería Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmili. El de la Chilindrina sería Espergencia Valdés. Don Ramón tendría el nombre de quien lo interpreta, es decir, Ramón Valdés. Kiko sería un apodo que Doña Florinda le daría a su hijo, pero su nombre real sería Federico Bardón de la Regueira. Doña Florinda se llamaría Florinda Corcuera y Villalpando, lo cual es raro ya que se supone que ambos personajes son mexicanos y en México, para dar los apellidos a los hijos, se toman el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. El profesor Girafales se llamaría Inocencio Girafales, el señor Barriga se llamaría Zenón Barriga y Pesado, y finalmente Ñoño tendría como nombre Febronio Barriga Gordorritua. YouTube Premium es YouTube sin anuncios y la app YouTube Music combinados. Una suscripción, 2 aplicaciones. Prueba un mes gratis. El barril del Chavo del Ocho es uno de los objetos más icónicos dentro de la serie del Chavo del Ocho. Este también tendría muchos enigmas a su alrededor respecto a de dónde habría salido. Unos creen que lo trajo el señor Barriga después de una mudanza. Otros creen que don Ramón lo encontró en la basura, pero lo reparó para dárselo al Chavo. No obstante, la teoría más oficial es una que dice que el barril fue dado al Chavo por la viejita del apartamento 8, que fue quien le dio hogar al Chavo antes de fallecer. Esto se puede leer en el diario del Chavo del Ocho. También habría teorías respecto a qué había dentro del barril. Una de las teorías más populares señalan que dentro del barril hay un pasaje que llevaría a una casa donde el Chavo vivía. Sin embargo, esto es falso, ya que muchas veces el barril ha sido movido y no se ve un compartimiento para entrar. Además de que el Chavo realmente vive en el apartamento 8, por lo que el barril es un barril común y corriente. Finalmente, el barril original de las grabaciones del Chavo del Ocho fue vendido en una subasta a una empresa europea de vinos por $270. El Chavo del Ocho tiene una canción religiosa llamada
Óyelo, escúchalo, en la que hace referencia a Dios y habla de manera textual respecto a que Él te está buscando a ti, mientras el Chavo y compañía señalan hacia el espectador. Si el esto es positivo o negativo, dejo que tú lo decidas. Janet García es una conductora del programa de televisión Hoy. Esta, en el año 2018, se disfrazaría del personaje Patty, la novia del Chavo. Esto desencadenó distintos comentarios por medio de redes sociales, criticándola pues consideraban que era inapropiado que representara a un personaje que se supone que es un niño de esta manera, ya que culpaban a Janet de sexualizar al personaje. Patty, la novia del Chavo, la cual, al menos la versión más popular, fue interpretada por Ana Lilian de la Macorra. Originalmente iba a aparecer únicamente en 3 episodios, no obstante, debido al éxito del personaje, estuvo en 25 episodios, aunque la idea original es que continuara como un personaje recurrente. Sin embargo, la actriz no quiso seguir a pesar de estar en su máximo pico de popularidad, pues no quería ser reconocida por la calle y quería poder ejercer de manera tranquila su carrera de psicología. No es ningún secreto que los conflictos entre los actores del Chavo del Ocho han sido numerosos, que van desde chismes hasta conflictos legales. Uno de los más populares fue el conflicto que existió entre Carlos Villagrán, el actor que daba vida a Kiko, y Roberto Gómez Bolaños, conocido también como Chespirito, quien interpretó al Chavo. Y es que según el testimonio de Carlos Villagrán, Chespirito estaría celoso de él, pues en las giras que realizaba el elenco de La Vecindad, supuestamente la gente demostraba más cariño por Kiko que por el Chavo. Por ejemplo, a la hora de hacer preguntas, estas iban dirigidas a Kiko y no al Chavo, lo cual supuestamente despertaría en Chespirito celo profesional. Encima de esto, hubo muchos rumores de que Carlos Villagrán y Florinda Mesa tuvieron una relación amorosa breve, de la cual Florinda Mesa en múltiples entrevistas se ha negado a declarar. Estos problemas aparentemente hicieron que Kiko abandonara la serie del Chavo del Ocho y Carlos Villagrán sería vetado de la mayoría de cadenas televisoras en el mundo. No obstante, Carlos Villagrán continuaría con su personaje en distintos spin-offs y en el circo. 2 semanas después de la salida de Kiko de la serie del Chavo del Ocho, saldría de la serie Ramón Valdés, es decir, Don Ramón, pues cuando se casaron Florinda Mesa y Chespirito, a Ramón no le gustó que Florinda lo estuviera dirigiendo, así que decidió abandonar la serie. Otra teoría dice que Ramón Valdés dejó la serie del Chavo del Ocho por fidelizarse con Kiko. Finalmente, también hubo un conflicto legal con la Chilindrina por los derechos del personaje, llegando al punto de que el personaje Chilindrina ni siquiera apareció en el Chavo animado. Han existido episodios perdidos del Chavo del Ocho. La razón de que estos se encuentren perdidos es debido al terremoto de 1985 que afectaría a la Ciudad de México, donde se resguardaban las grabaciones de estos episodios. No obstante, lo cierto es que según he podido investigar, casi todos los episodios que se llegaron a perder han vuelto a la luz, por algo que te contaré más adelante. Ramón Valdés, actor que da vida a Don Ramón, falleció el 9 de agosto de 1988. Se dice que en su funeral, Angelina Fernández, la actriz que interpreta a la bruja del 71, no paraba de llorar y decir "mi Monchito" y "mi Rorro". No obstante, su salida de la serie no fue debido a su fallecimiento, sino que él salió de la serie del Chavo del Ocho y se unió a uno de los spin-offs de Kiko, pues después de que Kiko saliera en la serie, realizó 3 spin-offs para continuar con su carrera como Kiko, y Ramón Valdés fallecería durante las grabaciones de una de estas series. La última escena que grabó, irónicamente, fue en un cementerio.
La ausencia de Don Ramón en la serie del Chavo del Ocho también haría que la serie del Chavo comenzara en decadencia, pues sin la presencia de Don Ramón, Doña Florinda no tenía a quien pegarle, la bruja del 71 ya no tenía a quien seguir, no había nadie para que vea por el Chavo, la Chilindrina quedaba huérfana, y finalmente el señor Barriga ya no tenía a quien cobrarle la renta. Esto es debido, según Carlos Villagrán, a que Don Ramón era el eje principal del programa y todos los personajes giraban en torno al personaje de Don Ramón. Durante la serie, uno de los chistes más recurrentes es que Don Ramón le debía al señor Barriga 14 meses de renta. No obstante, con el paso de los episodios podemos llegar a la conclusión de que esos meses debieron haber incrementado. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, pues recordemos que en muchas ocasiones el señor Barriga le perdonaba a Don Ramón un mes de renta a cambio de que él mismo realizara trabajos como pintar la vecindad o reparar los zapatos del señor Barriga, por lo que se puede deducir que únicamente Don Ramón debe 14 meses de renta. Sin embargo, ¿cuánto sería esta cantidad de dinero? Pues una inmobiliaria decidió realizar un estudio para ver cuánto dinero le debía Don Ramón al señor Barriga y llegó a la conclusión de que por la zona y la época lo que se cobraba era $60 por mes, lo que sería equivalente a 1,282 pesos mexicanos. Sin embargo, en un episodio se aclara que el pago de la renta cuesta 100 pesos. Una disculpa. Según un cálculo realizado por el usuario Luljea, lo que debería Don Ramón sería entre 1,800 a 1,900 pesos mexicanos de renta, considerando que cada año la renta subiera 10 pesos por año, pues en un cómic se puede leer que se solía cobrar 60 pesos de renta en la vecindad del Chavo, y el lapso del año en el que transcurre el cómic y el episodio El dinero perdido, hay un trecho de 4 años de diferencia, por lo que si en 4 años aumentó 40 pesos, en total la renta aumenta 10 pesos por año. Existe un episodio piloto del Chavo animado. Este fue producido por Animex, sin embargo, perdería en contra de Anima. No obstante, algunas personas manifiestan preferir el Chavo animado de Animex, una característica bastante distinta a la versión del Chavo animado que se conoce actualmente sería la aparición del personaje La Chilindrina, ya que por cuestiones legales, Chespirito no pudo utilizarla para el Chavo animado, debido a que la propiedad del personaje la ganó María Antonieta de las Nieves. Como sabemos, el padre de Kiko es Federico, un capitán de la Marina. Este era el esposo de Doña Florinda. Como sabemos, según lo que dice Kiko, su padre fue devorado por un tiburón. Sin embargo, en el Chavo animado conoceríamos a un lechero, el cual tiene mucho parecido a Kiko, lo que inició la teoría de que Kiko realmente era hijo del lechero. Sin embargo, esto es falso, ya que aunque sí son parecidos, lo cierto es que también es igual a su padre en la serie original, además de que posiblemente el lechero repartía en la vecindad y Doña Florinda y Kiko seguramente llegaron a la vecindad debido al fallecimiento del padre de Kiko, pues en el flashback podemos ver que la casa es distinta, por lo que cuando nació Kiko, el lechero no conocía a Doña Florinda. El episodio de la boda de Don Ramón se le considera un capítulo perdido. Sin embargo, este se filtraría en el año 2020. En este, el Chavo se imagina cómo sería la boda entre Don Ramón y la bruja del 71. No obstante, este episodio sería supuestamente censurado por la Iglesia Católica, ya que el profesor Girafales haría de cura, lo cual señalaron como inapropiado, pues este personaje de pronto se dedicaba a coquetear con el personaje de Doña Florinda, y aunque ningún actor se ha declarado al respecto, no me parece descabellado pensar que la iglesia podría tener cierta influencia en la serie. Después de todo, la serie tenía una canción enteramente dedicada
a Jesucristo. CH o Ch es una de las características de los personajes de Chespirito, pues si pones atención, todos los personajes que él interpretaba tenían al inicio de su nombre CH o Ch. Véase Chavo, Chapulín, Chapatini, Chompiras, etc. ¿Quién es Chompiras? El reciclaje de episodios era algo que el Chavo del Ocho hacía demasiado. ¿Recuerdas cuando te hablé de los episodios que se perdieron en el terremoto de 1985 en México? Pues todos estos habían sido ya remasterizados, es decir, lo que se perdió fueron únicamente las primeras versiones de estos episodios. Y es por eso que si tú ves los últimos episodios del Chavo, encontrarás muchos episodios similares a otros que ya has visto, pues simplemente buscaban hacer otra versión sin los personajes que se iban yendo de la serie, como Kiko y Don Ramón. Existe una teoría que dice que los personajes del Chavo del Ocho representan los 7 pecados capitales, donde supuestamente Doña Florinda representaría la ira, Don Ramón la pereza, el señor Barriga la avaricia, Ñoño la gula, la Chilindrina la soberbia, Kiko la envidia y finalmente el profesor Girafales la lujuria. Supuestamente han existido grabaciones del Chavo del Ocho en las que se pueden ver a fantasmas o entes paranormales. Casi todos los casos tienden a ser de alguien que se asoma por los fondos, ya sea en una ventana o tras paredes de la vecindad. Sin embargo, la explicación más lógica a esto es que quienes se asomaban fueran gente de la producción de la serie, aunque también puede ser que estas personas no salieran por casualidad o de manera fortuita, ya que sucede en varias ocasiones, por lo que mi teoría es que todo esto sea parte de un easter egg colocado estratégicamente por parte de Chespirito. Escúchame. Odio los comerciales. A ver, chicos, ahora sí ya. Sigamos. En el año 2016 comenzó a surgir una teoría alrededor de un collar que utilizaba Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, y es que supuestamente este collar sería capaz de predecir en orden la muerte de sus compañeros de la vecindad. Según un sitio web conocido como El Heraldo, señaló que el collar tenía una calavera en medio y que las iniciales que se veían en él ponían RARMERF, que significaban Ramón Valdés, Angelines Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa. Este patrón se estaba cumpliendo hasta el lamentable fallecimiento de Rubén Aguirre. Esto hizo que se entrevistara a Carlos Villagrán respecto al medallón, y él declaró que el medallón era un regalo y que realmente el medallón era de origen chino y no existían letras occidentales en él. Es decir, como sabemos, el alfabeto chino emplea otras letras distintas a las que usamos en el alfabeto occidental. Esta teoría dice que realmente la vecindad del Chavo es realmente un manicomio, y es que supuestamente la idea de Roberto Gómez Bolaños era reflejar los pensamientos y sentimientos de los adultos que sufrían enfermedades mentales y llegaban a estos sitios. Según la teoría, los personajes que son niños en la serie realmente serían adultos con problemas mentales. La Chilindrina se habría golpeado la cabeza. Kiko sería un marinero que sufrió un accidente, el cual lo dejó con problemas mentales. Y el Chavo sería un hombre que nació con una discapacidad intelectual, lo que hizo que su familia lo abandonara. Los adultos como Doña Florinda y la Bruja del 71 serían enfermeras y Don Ramón sería un conserje. Finalmente el señor Barriga sería el dueño del manicomio, aunque realmente la versión oficial de la historia del Chavo del Ocho surge como un sketch basado en un chico que limpió los zapatos de Roberto Gómez Bolaños y al terminar olvidó una libreta donde habían varios de sus pensamientos.
y Roberto Gómez lo utilizó para crear al Chavo del Ocho, por lo que esta teoría simplemente es falsa. El diario del Chavo del Ocho es un libro en el que se narran los orígenes del Chavo y lo que vivió antes de llegar a la vecindad. Ha llegado a ser considerado como algo oscuro, pues aunque en entrevistas Roberto Gómez Bolaños decía que el Chavo era hijo de gente rica, en el diario del Chavo se dice que el Chavo no conoció a su papá, y cuando el resto de niños le preguntaban quién era su papá, él contestaba que él nunca tuvo papá. Esto hizo que los niños le explicaran que eso no era posible, haciendo que el Chavo llegara a la conclusión de que su padre únicamente se acostó con su mamá y se fue. ¿Recuerdas a Chente, el amigo imaginario del Chavo? Pues en este diario se habla de que Chente era un amigo del Chavo en el orfanato, pero falleció, por lo que el Chavo volvió a su amigo fallecido, un amigo imaginario. Después, cuando el Chavo sale del orfanato, se topa en un callejón una pandilla de niños y su líder era el Mochilas, el cual no tenía una mano, ya que la había perdido un día debido a una infección. La pandilla se dedicaba a fumar e inhalar. Se ganaba la vida en un semáforo y un día en uno de sus shows habría un accidente donde uno de estos niños sería atropellado y el Chavo cuenta que en ocasiones sueña con ellos. Finalmente se relata cómo el Chavo del Ocho encuentra a Jaimito el cartero sin vida en su apartamento. YouTube Premium es YouTube sin... En el año 2016 comenzó a circular una noticia que afirmaba que se había logrado captar al fantasma de Chespirito en su propio velorio. Esto hizo surgir rumores de que el fantasma rondaba por la mansión en la que vivía Florinda Mesa, lo que haría que Florinda vendiera la mansión. Esto hizo surgir tweets por parte de Florinda en los que declara que no estaba vendiendo su casa y tampoco su casa estaba embrujada. Después se declaró en contra de los periodistas, los cuales afirmaron que su fuente eran unos vecinos de Roberto Gómez Bolaños. Supuestamente hubo un episodio que fue grabado, pero sería escondido. El capítulo en cuestión sería el 142 y en supuestamente veríamos el verdadero final que tendría el Chavo. Y es que la idea original para acabar con el Chavo del Ocho que tuvo su creador Chespirito era que el Chavo falleciera siendo atropellado. Sin embargo, cuando le dijo esto a su equipo quedaron impactados y una de sus hijas, la cual era psicóloga, le advertía que esto podría impactar de forma negativa en la audiencia, lo que lo hizo rectificar y cambiar el guión para que en lugar de que realmente atropellaran al Chavo, todo fuese una broma de los niños. Existe una teoría que afirma que la madre de la Popis es un personaje que apareció en Los Chifladitos. Las pruebas de esto serían que ambos personajes hablan con voz gangosa y también, al ser interpretados por la misma actriz, tienen parecido físico. Y finalmente su nombre sería Serafina, de igual manera que se llama la muñeca de la Popis. Otra teoría dice que realmente la Popis perdió a su madre y le puso de nombre a su muñeca el nombre de su madre para sentir que siempre está con ella. Pero esta segunda teoría no tiene pruebas que la respalden. En el año 2020 se comenzaron a viralizar unas fotos con unas botargas del Chavo del Ocho. Estas botargas serían vinculadas a shows no oficiales del Chavo del Ocho, pues supuestamente estos shows no oficiales comenzaron cuando la serie finalizó, por lo que muchos, aprovechando que la gente quería más de estos personajes, comenzaron a crear estos shows. Sin embargo, los mencionados espectáculos serían vinculados al robo de infantes. Según un testimonio de una mujer, contrató a un grupo de imitadores que daban shows infantiles para la fiesta de su hija. Estos serían los presuntos responsables de robarse a la cumpleañera.
En una entrevista con Jordi Rosado, María Antonieta de las Nieves declaró que para lograr interpretar al personaje de la Chilindrina, para lograrse ver más infantil, tenía que utilizar una faja muy apretada en sus pechos. Esto repercutiría gravemente en su salud, pues comenzó a tener tumores en el área mencionada, esto haciendo que cuando ella tuvo a su bebé, le fuera imposible amamantarlo. Nivel 4, pensé que solo eran 3. En el circo oficial de Kiko hubo un accidente en el que una niña de aproximadamente 12 años entró a los vestidores buscando a Kiko, y en este había un tigre encadenado. Por la oscuridad la niña no lo vio. La niña gritó Kiko, lo que hizo que el tigre se alterara y la atrapara. Afortunadamente los domadores fueron capaces de salvar a la niña. Sin embargo, según las palabras de Carlos Villagrán, la misma tuvo heridas, pues el tigre la sostuvo por la cabeza. Han existido rumores que dicen que el elenco del Chavo del Ocho hicieron shows privados para ciertas personas con mucho poder capaces de hacer desaparecer a otras personas. Ante esto, Carlos Villagrán se ha manifestado en varias ocasiones diciendo que él es el único que ha rechazado estas ofertas de trabajo a pesar de tener fuertes cantidades de dinero por medio, por únicamente ir a un solo evento. Según su propio testimonio, le llegaron a ofrecer $1,000,000. En el Chavo del Ocho, en ciertos episodios se pueden ver algunas simbologías ocultas. Una de las más controversiales es esta en la que podemos ver cómo en una escena de la serie del Chavo del Ocho podemos ver una esvástica. Incluso existió un episodio del Chapulín Colorado que se considera donde Chespirito está disfrazado directamente de Hitler. Hay una teoría que sostiene que existe un multiverso entre los personajes de Chespirito. Hay quienes creen que incluso todos los personajes son realmente uno solo en diferentes etapas de la vida. Sin embargo, esto es falso, pues en un episodio del Chapulín Colorado podemos ver que varios personajes de las series de Chespirito se encuentran en un mismo crossover, por lo que es más plausible creer que efectivamente todos los personajes existen en el mismo universo. El Chavo del Ocho fue funado por redes sociales, pues en 2014 empezaron a aparecer críticas al programa reclamando que este contenía escenas violentas. Por ejemplo, cuando Don Ramón le pegaba a Kiko o al Chavo. Incluso en 2021 se comenzaron a manifestar para sacar de emisión los episodios donde saliera la bruja del 71, pues supuestamente esta acosaba a Don Ramón. Kiko Peruano es un actor que había ganado un concurso realizado en México como el mejor imitador de Kiko. Sin embargo, él utilizó el reconocimiento que ganó para realizar una gira junto a un circo, el cual era presentado como el Circo de Kiko, y utilizaba, en lugar de la imagen de él mismo, es decir, del imitador, utilizaba la cara de Carlos Villagrán. Aunque lo cierto es que a día de hoy existen demasiados imitadores de Kiko públicamente y los puedes encontrar en TikTok. Han existido rumores que hablan respecto a que Florinda Mesa se dedicaba a controlar a Chespirito, al punto de que lo golpeaba, manipulaba, lo alejaba de la gente, y según declaraciones de Florinda Mesa, esto no era así, sino que Chespirito ya tenía problemas de audición por la edad, por lo que, para no desviar las entrevistas, ella intervenía o le repetía las cosas a Roberto Gómez Bolaños. Por otro lado, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, ambos en entrevistas dijeron que efectivamente Florinda Mesa tenía malas actitudes contra Chespirito. Además de que el Florinda Mesa dijo que Ramón Valdés consumía sustancias no legales después de su fallecimiento. Esto encadenaría a que muchos familiares de otros actores del Chavo del Ocho se refirieran a Florinda Mesa como una bruja, le hacían burlas
etcétera. Bienvenidos al futuro del entretenimiento. Es básicamente y sencillamente el cómic no por más reconocido del Chavo. Nivel 5. Bueno, pero ya casi Según acaba. un productor conocido como Ignacio Muñoz, declaró en una entrevista que Roberto Gómez Bolaños tenía conocimientos respecto al ocultismo y las supuestas pruebas para sostener su declaración era que sus personajes empezaban con la ch, que sería una forma de abreviar la palabra chamuco, una forma de referirse al diablo en México, y que había hecho un trato con Satanás para que sus programas tuvieran éxito. Además de esto, podemos ver ciertas referencias a Satanás e incluso en un episodio se puede ver en el menú de Doña Florinda un ojo de Horus, símbolo de los Illuminati, aunque en mi opinión esto no es otra cosa más que Easter eggs. Carlos Villagrán en el año 2021 se dedicó a postularse como alcalde de Querétaro. Sin embargo, su partido político se aliaría a otro y dejaría de ser la cara pública del partido, lo cual fue lo mejor. Después de todo, el actor habría declarado en el año 2020 que el coronavirus no existía y acto seguido comenzó a dar veracidad a los obviamente rumores falsos que corrían respecto a las antenas del 5G, y después culpó a Bill Gates por toda la situación, por lo que es mejor que Carlos Villagrán no hubiera llegado a la alcaldía. Chespirito es un escritor y comediante. Sin embargo, él mismo en múltiples ocasiones dejaría conocer sus inclinaciones políticas de manera abierta, mostrando apoyo sin ningún filtro al partido del PAN, incluso en 2007 haciendo un spot publicitario en contra del aborto, una postura que en aquel entonces abanderaba el partido político que Roberto Gómez Bolaños apoyaba. Existe una conspiración respecto al fallecimiento de Chespirito, pues en su momento por Twitter algunas personas manifestaron que todo era una cortina de humo para desviar la atención de un caso de la desaparición de 40 estudiantes en México. Esto debido a la velocidad de las preparaciones del funeral. Además de esto, Carlos Villagrán, el actor de Kiko, declararía que al ver dentro del ataúd se percató de que éste se encontraba vacío, es decir, que no estaba el cuerpo de Chespirito dentro del ataúd, y además afirmó que todo fue un engaño y señaló que el homenaje que le hicieron a Chespirito era un tanto extraño, ya que en este aparecen más de 1000 niños con trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, y él se pregunta de dónde sacaron los trajes de un día para otro. Y aunque efectivamente él tiene un punto, recordemos que Carlos Villagrán tiende a creer en teorías conspirativas poco argumentadas, por lo que es tu decisión si creerle o no. Raúl Chato Padilla fue el actor que interpretó a Jaimito el Cartero. ¿Recuerdas la historia de que el Chavo presencia el fallecimiento de Jaimito que se cuenta en el diario del Chavo del Ocho? Pues esta fue debido a que realmente Chespirito presenció el fallecimiento del actor que daba vida a Jaimito. Esto sucedió mientras grababan un programa de Chespirito llamado Los Caquitos, donde Raúl interpretaba al personaje del licenciado Raúl Morales. Su fallecimiento sería debido a que el actor en cuestión tenía diabetes. Este terminaría sufriendo un ataque cardíaco en los sets de grabaciones del programa de Chespirito. En El Salvador, en el año 2010, se comenzó una campaña en contra de pandilleros que estaban obligando a los ciudadanos de El Salvador a pagar una renta, es decir, una expulsión, para que ellos los dejen trabajar tranquilos. Y este movimiento se llamaría Iniciativa Ciudadana Don Ramón, bajo el lema Yo no me dejo rentear. Y como cara del movimiento estaría la ilustración de Don Ramón del Chavo del Ocho.
por lo que los activistas cubrieron edificios con pancartas que tenían la cara de Don Ramón, con el lema antes mencionado. El líder de este movimiento declaró que desde el año 2005 se estaba viviendo esta situación y la misma había evolucionado de cobrar dinero hasta secuestros e incluso a algunas personas les habría llegado a costar la vida. Esta fue una de las críticas hacia el actor que interpretaba a El Chavo del Ocho, es decir, Roberto Gómez Bolaños. En 1977 hizo junto con su elenco una gira por Chile, cuando este país era gobernado por el dictador Augusto Pinochet, lo que hizo que en la época la prensa declarara que Chespirito aprobaba las dictaduras. Ante esto, Chespirito contestó diciendo que él no visitaba a los gobernadores de los países, sino al país que disfrutara de su trabajo. Gracias a los miembros por apoyar todos los meses a este canal. Y bueno, chicos, ok, este fue el video más largo que he visto, pero bueno, también estuvo entretenido. Espero que les haya gustado el iceberg del Chavo del Ocho, que me dijeron que lo reaccionara, aunque tuvo que ser por culpa de los comerciales que tuve que estar pausando y pausando. Pero bueno, ¿qué más da? Espero que les haya gustado este video y nos vemos muy pronto en el próximo video. Adiós, cuídense.